Muchas gracias por la invitación. El padre John Jairo pues me llamó, me pidió pues que si pudiera compartir alguna reflexión acerca de un tema que es muy importante para ustedes como discípulos, misioneros, como líderes de nuestra pastoral en las parroquias, en esta experiencia interparroquial tan significativa e importante que es para la Iglesia y para nuestra diócesis. El tema que el Padre pues me ha sugerido es muy relacionado con lo que hacen ustedes, el liderazgo cristiano en sinodalidad. Y quisiera iniciar esta reflexión con la conclusión. Al final de la reflexión yo voy a volver a lo que les voy a decir, por eso empiezo con esta conclusión de Marcos 10, 43, 45, que es como la propuesta evangélica de Jesús de la sinodalidad y del liderazgo cristiano. Dice así el Evangelio: el que quiera ser grande, que se haga servidor. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con esto enmarcamos lo que constituye la propuesta de Jesús sobre lo que es un verdadero líder. El líder cristiano es ante todo un servidor. Lo que nos dice Jesús es que nadie se hace grande haciendo sentir pequeño a los otros. El líder cristiano lo que hace es engrandecer a aquellos que lideran. Y por eso es que para ser líder cristiano, según el Espíritu de Jesús, hay una condición esencial. El liderazgo cristiano o el líder cristiano es un llamado. No nace. El líder cristiano se hace. Es un llamado. Y un líder surge cuando hay un hombre o una mujer que está llamado a dirigir un grupo, una comunidad, un movimiento. El líder es llamado. Eso es importante. Si es llamado, entonces el líder reconoce su incapacidad para asumir la responsabilidad. Si nosotros damos un recorrido a las diferentes vocaciones que la Biblia nos habla, desde la primera de Abraham hasta Jesús y después de Jesús, la Iglesia Apostólica, si vemos a todos los llamados como unos líderes, todas esas vocaciones comienzan con una iniciativa de Dios. Y después del llamado de Dios, el líder, el llamado, confiesa su incapacidad. Abraham dice: estoy muy viejo. Moisés: no me van a creer, yo soy difícil para hablar. Isaías: soy un muchacho. Amós: yo soy un campesino, recogedor de frutos. Jeremías: pues me llamaste desde el vientre materno, pero a mí no me creen. Llevo 23 años predicando y no me creen.
hasta que llegamos a la Virgen María y dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Entonces el líder es un llamado que confiesa su incapacidad. Yo no soy capaz. Pero ¿qué pasa? Dios lo hace capaz. Dios me hace capaz. Y ahí surge una frase que vocacionalmente es muy aplicable aquí. Dios no llama a los capaces, hace capaces a los que llama. Entonces, si me permiten la expresión, estamos aquí un grupo de incapaces, pero que Dios ha hecho capaces. Por lo tanto, si uno confiesa su incapacidad para ser un líder cristiano y cree que Dios lo hace capaz, entonces se deja formar por Dios. Un líder se deja formar por Dios. No está formado, no está terminado. Se deja formar y se dispone al servicio del pueblo en nombre de Dios, no a nombre propio. Hay muchos líderes en el mundo, en la sociedad, en las empresas, en los negocios, en los movimientos políticos, que ellos lideran nombre propio. El líder cristiano está al servicio del pueblo en nombre de Dios. Ese elemento que acabo de mencionar, el líder cristiano es un llamado que confiesa su incapacidad, pero que reconoce que Dios es el que lo hace capaz, es un elemento que a este grupo le llega muy bien a decir, dejémonos por Dios. Y claro, ¿quién es el primer maestro del líder? El Espíritu Santo. Dejémonos formar por el Espíritu Santo para que podamos ejercer nuestro servicio al grupo, al movimiento, a la parroquia, en nombre de Dios. El líder cristiano no se representa a sí mismo, representa a Dios. Y eso es muy importante. No es así, es a Dios. Si el líder cristiano está al servicio del pueblo en nombre de Dios, aparece una virtud que el Papa Benedicto XVI la propone con la palabra proexistencia. Proexistencia, es decir, casi que olvidarse de la propia existencia para interesarse de la del otro. Me intereso por el otro. Quiero servir al otro. Soy alguien que le propone al otro un estilo de vida. Y por eso es tan importante la proexistencia, vivir por el otro. La proexistencia es abandonar los legítimos intereses personales para hacer de la vida un servicio a los demás, con preferencia a los más necesitados, a los más desposeídos. El líder cristiano hace que el otro sufra, especialmente el pobre. Cuando el Papa Francisco nos está proponiendo un nuevo estilo sinodal de ser, no es el programa de él, la sinodalidad no es su programa, no es una estrategia pastoral,
no es algo pasajero. La sinodalidad surge con Jesucristo cuando llama a los discípulos a caminar juntos. El Papa Francisco nos propone, a través de 5 escenarios en los cuales debemos vivir nuestro liderazgo cristiano. Y sería interesante que este grupo se interesara por reflexionar, profundizar y ser creativos para inventar estrategias, acciones pastorales en estos escenarios. El primero es la cultura del encuentro. El discípulo de Jesús, que es un líder cristiano, propicia el encuentro, el diálogo, el acercar a los diferentes, a los distintos, tiende puentes, derriba muros, no hace acepción de personas, no tiene preferencias por nadie diferente al pobre y al débil. La cultura del encuentro invita a pensar en el otro, aunque no piense como yo, aunque sea de otro movimiento, de otro grupo o de otra parroquia. Este ejercicio interparroquial es cultura del encuentro. Y así hay que hacerlo no solo al interno de la iglesia, sino que propiciemos el encuentro aún fuera de ella. Buscar el encuentro en la vida social, en las organizaciones de servicio, en las ONG, en los barrios, las vecindades. Nosotros no somos como cristianos un gueto separado de la realidad cultural e histórica que vivimos. Hay que salir al encuentro, encontrarnos. ¿Cómo, como líderes, hacemos que nos encontremos más y mejor porque somos hermanos? El segundo escenario que propone el Papa Francisco es la llamada cultura del cuidado. Hay que sentirse responsable de la vida, todas sus manifestaciones. Yo debo cuidar la vida del otro, la vida de cada ser humano, pero también debo cuidar la vida de la creación, la vida de todo ser viviente, todo lo que tenga la huella creadora de Dios es responsabilidad propia cuidarla, porque esas huellas de Dios son entregadas a cada hombre y mujer para cuidarla. Hay que cuidar de manera especial al débil. Lo propone el Papa Francisco, cuidemos la fragilidad. El pobre, el humilde es frágil, hay que cuidarlo. Y esa cultura del cuidado tiene una expresión especial del autocuidado. Yo me debo cuidar. Y no puedo estar preocupándome tanto y solo por cuidar a los otros que termine por descuidarme yo mismo. Me cuido y cuido. Ahora con la pandemia nos han insistido mucho. Si cuidas, cuidas. Si te cuidas, cuidas. Esa corresponsabilidad del cuidado, cuidarnos unos a otros, a los que amamos, cuida a los que amas, porque es lo único que tienes. Lo único que nos pertenece son las personas que amamos y nos aman. Y cómo descuidamos a aquel
con quien tenemos alguna relación especial por familia, por vecindad, por grupo, por parroquia, por cualquier tipo de relaciones, esas personas las debemos cuidar. Cuídate, autocuidado, y cuida todo lo que sea signo de las huellas de Dios en el mundo. Somos responsables. El tercer escenario que nos propone el Papa para ejercer el liderazgo cristiano es, ya lo hemos hablado muchas veces, la iglesia en salida. Hay unos elementos que ya los hemos mencionado en muchos eventos, lecturas y análisis. La iglesia en salida, la iglesia que va al encuentro a cuidar. Y aquí hay algo muy importante de la iglesia en salida, que se debe dar sobre todo en las zonas urbanas de estas ciudades que se están complejizando, que ya van presentando situaciones y retos pastorales muy difíciles, como la increencia, la indiferencia, los movimientos sociales, la pobreza, los cinturones de miseria, las migraciones internas, las migraciones internacionales. Toda esta realidad nos propone que debemos salir a esas realidades. Aquí nosotros que compartimos la misma fe, es muy fácil salir al encuentro nuestro, pero la verdad es que nosotros los cristianos somos un desastre fuera de los templos, empezando por nosotros, los sacerdotes. Somos unos machos para predicar en el templo. Nos dedicamos con mucho esfuerzo y tenemos muchos frutos evangelizadores en el templo, pero no salimos y a todos nos cuesta salir. ¿Y cuál es la realidad más demandante de la iglesia en salida? Cuando nosotros queremos ser evangelizadores y misioneros, partimos de un principio clásico de la misión, y es: yo voy a llevar a Dios a aquellos lugares donde no es conocido, donde Dios es ignorado o donde Dios es despreciado. Ya eso no es así. Dios está presente en todos los lugares antes de que nosotros lleguemos. No se trata de ir en salida a llevar a Dios, es en salida a encontrar a Dios, que ya está antes de que yo llegue. Y por eso la iglesia en salida es compartir no solo mi experiencia de fe, sino la experiencia de Dios que otros tienen. No podemos suponer que Dios está ausente allí donde yo no estoy. A lo mejor está presente, pero yo no lo he descubierto y por lo tanto no lo he compartido. El Papa invita a que la iglesia en salida sea un descubrimiento al Dios que ya vive y que está. Y al descubrirlo, comparto con aquellos lugares mi propia experiencia de vida. Eso es la iglesia en salida. Fijémonos que aquí tenemos que hacer una precisión evangelizadora. La iglesia en salida no es solo para llevar al Dios en quien creo, sino también para descubrir al Dios allí a donde voy, que existe antes de que yo llegué. Ese escenario de iglesia en salida está muy
comentado, enseñado en la Evangelii Gaudium, que es el programa del Papa Francisco. El cuarto escenario es la iglesia samaritana, la iglesia compasiva, sensible, o como se habla hoy, empática, empatía por el otro, samaritaneidad, los heridos del camino, los pobres derribados, aquellos que el capitalismo ha producido como esa criatura indeseable para la sociedad moderna que es el pobre. La iglesia samaritana, dice el Papa, es ya el enigma de las ciudades donde nosotros vivimos. Basta un signo samaritano para que el otro se interese en conocer al Dios que nos mueve, ser samaritano. Nosotros tenemos una manía, y perdonen que hable en ese sentido. Cuando nosotros hacemos una obra social o una obra de caridad, decimos, yo también lo hago. No, estos que vienen a almorzar, estos pobres, primero los reunimos, hagámosles una oración, después una catequesis y después les damos el almuerzo. Como si hiciera falta predicarles sabiendo que nosotros con el signo samaritano ya estamos predicando. El querigma de la ciudad, dice Papa, es la samaritanidad. Porque aquel que recibe un servicio nuestro, un gesto de amor, no hay necesidad de predicarle. Él se va a preguntar, esta señora, este señor que me está dando un vaso de agua, que me está entregando un café con pan, sin conocerme a mí, sin esperar nada de que yo le voy a corresponder, ¿qué lo inspira? ¿Por qué quiere hacerme el bien? ¿Por qué está interesándose por mis heridas y mi dolor y mi pobreza y mi hambre y mi desnudez? Ese signo de la iglesia samaritana ya es evangelizador. Por eso la iglesia samaritana es una iglesia de los signos, de los símbolos, de los gestos y de las acciones. La iglesia samaritana no es de las narraciones, predicaciones, no es la iglesia de las carteleras, es la iglesia del signo, del gesto, de la acción social y caritativa por amor. Entonces la iglesia samaritana, que es ese cuarto escenario, nos está invitando que como líderes seamos capaces de ponernos en los pies del otro, o como decimos, en los zapatos del otro. Estos cuatro escenarios, la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, la iglesia en salida y la iglesia samaritana, tienen su culmen en la iglesia sinodal. Quinto escenario, la iglesia sinodal. Ya hemos recibido suficiente instrucción y comentario sobre lo que es el sínodo, caminar juntos. Bastaría repetir la idea que no es una estrategia pastoral, sino que es el modo propio de ser de la iglesia, caminar juntos. Pero no solamente juntos los que hacemos parte del mismo colectivo católico, del mismo grupo o del mismo movimiento o de la misma parroquia. Esto de caminar juntos
nos mueve a que como iglesia en salida vayamos a buscar a los que no caminan con nosotros ni nosotros con ellos, de otras religiones, de otras denominaciones, la iglesia cristiana de otros cultos, o los ateos, o los agnósticos, o los indiferentes, o los orientales. Pero también ir a caminar juntos con los colectivos LGTB, ecologistas, animalistas, todos estos movimientos y grupos que no son exactamente confesional católicos, son los que debemos, como iglesia en salida, buscarlos para caminar juntos y propiciar la iglesia del encuentro, y buscando a aquellos que no son ni están con nosotros, encontramos los heridos del camino y ponemos por obra la iglesia samaritana y nos disponemos a cuidarlos, la iglesia en salida. Es que la iglesia sinodal expresa todos los escenarios de la iglesia católica. Por eso, como líderes, tenemos la necesidad de buscar una iglesia sinodal. Pero aquí habría que pensar, nosotros tenemos mentalidad sinodal. Vamos ahora entonces a pensarnos como líderes sinodales. El Papa Francisco propone tres imágenes para hablar de los nuevos escenarios de un líder cristiano. Lo primero es que él habla del poliedro. El poliedro es diferente al círculo. A nosotros nos gusta mucho la imagen del círculo. Para expresar la unidad hacemos un círculo. Pero en el círculo, dice el Papa, se pierde la individualidad. Por eso hay que ser un poliedro, que quiere decir muchas caras y un solo objeto. Somos una unidad. Aquí estamos en una unidad, muchas caras. Cada uno conserva la identidad. Y eso lo dice el Papa con la palabra poliedro. Muchas caras, un objeto, muchas personas, pero una iglesia. No se diluye la identidad de cada uno en la comunión, en la sinodalidad. Cada uno conserva su identidad y su misión. Esa es la primera imagen. La segunda imagen que propone es la pirámide invertida, porque la pirámide tiene en la base la anchura del pueblo de Dios, y a medida que va subiendo se estrecha hasta que en la cúspide está el poderoso. Y él dice, en la cúspide está el Papa y los obispos y los sacerdotes y los consagrados. Y así nos vamos llegando hasta la base de la pirámide, que es el pueblo. Entonces él la invierte y pone arriba el pueblo y abajo el Papa. La pirámide invertida. Y ahí es donde el Papa en la iglesia sinodal dice que como iglesia tenemos que pensar en que todos somos el santo pueblo de Dios, porque incluso el Papa, antes de ser un sacerdote, es un bautizado. Y nosotros los sacerdotes primero somos bautizados. Entonces, ¿qué es lo común en el pueblo de Dios? El bautismo. Por eso hay que pensar en una iglesia bautismal, no en una iglesia clerical, porque la mayoría del pueblo de Dios son los laicos.
pero la iglesia está organizada alrededor del clero. Es una iglesia alrededor del sacramento del orden y no alrededor del bautismo que nos configura como pueblo de Dios. Y por eso el pueblo, que es la base de la pirámide, hay que invertirla y queda arriba. Lo importante es el pueblo de Dios. Lo demás es lo demás. Incluso el Papa, dice él, porque en el cielo no habrá sumo pontífice, ni habrá párrocos, ni obispos. Habrá bautizados que han ejercido y perfeccionado su vocación bautismal a través de las diferentes vocaciones. Y la tercera imagen es la redarquía. ¿Qué quiere decir la redarquía? Es lo distinto a la jerarquía. Ya no es la jerarquía la que tiene el poder y la fuerza, sino la red de cooperantes, la red de la iglesia, es el sínodo, es la redarquía, no la jerarquía. Y el líder cristiano tiene que aprender a trabajar en sinodalidad, en comunidad, si se quiere, en red. Nos tenemos que, entre comillas, enredar. Hagamos red. Cuando tejemos una red, entonces tenemos una fuerza tan poderosa que esa red no la tumba ninguna jerarquía. 3 imágenes propone el Papa en la Iglesia Sinodal para ejercer el liderazgo. El poliedro, muchas caras, un objeto. La pirámide invertida, somos el santo pueblo de Dios. Y la red aquí, trabajar en red y no en jerarquía. En todo este ambiente nos aparecen así los valores de la sinodalidad. Un líder cristiano en sinodalidad debería tener al menos estos valores. Y sería bueno que nosotros todos lo revisáramos. El primer valor es la colaboración, el espíritu colaborativo, no competitivo. Aquí no se trata quién tiene más poder, cuál movimiento tiene más gente. Aquí no se trata de fortalecerse un grupo en contra del otro. ¿Cuál es el presidium más fuerte del santuario? Aquí no se trata cuál grupo juvenil es más activo que el otro. No es la competencia, es la colaboración. Si hay un grupo que está más débil que el otro, aquel que está más fuerte no tiene por qué trabajar tanto hasta que el otro desaparezca, sino colaborar para que surja un dinamismo que potencie a aquellos que están más débiles. Y para eso se necesita colaboración. En segundo lugar, lo propone el Papa en la convocatoria del sínodo, participación. Tenemos que ser una iglesia participativa, pero ¿qué tal un líder que no participa? Ustedes vinieron hoy, ¿cuáles no están aquí? Y por eso se nota quien no está, porque el líder que no participa está en deuda. En nuestras parroquias tenemos un grupo de católicos que lo único que hacen, muy santos, claro, van a estar en el reino de los cielos, pero lo que hacen es consumir sacramentos, consumen misa, consumen confesión,
confesión, consumen retiros, consumen patronales, consumen, pero no participan. No están dispuestos a ejercer un servicio para la comunidad. No participan. El líder se distingue porque es participativo y no solamente el que consume un sacramento. La participación significa: levanto la mano, expreso mi opinión, hago una propuesta, hago esta observación. Participativos es lo que necesitamos en la iglesia. Por supuesto, aparece un tercer elemento: equipo, sentido de equipo. A los que les gusta el fútbol, el crack no es mayor que el equipo. Podría tener un equipo un gran crack, pero ese crack sin equipo no hace nada. Pero el equipo unido, aunque no tenga un crack, puede ser campeón. Equipo. Todos para uno, uno para todos. Puede ser, pero todos para todos. El crack, la estrella, no es exactamente el que garantiza la vida de él. Porque cuando hay una estrella en un equipo, todos tienen que jugar para él. Y aquí se trata de que todos juguemos para el mismo equipo. Sentido de equipo. Dice San Juan Pablo II, es muy difícil que uno solo tenga todas las soluciones. Hay que colaborar, hay que participar. Pero por más que uno se esfuerce, uno no puede cobrar el tiro de esquina y salir a cabecear. Por más que cada cual tiene su propia misión y su propia tarea. En cuarto lugar, todos en todo. La sinodalidad nos está exigiendo esto. Todos en todo. Somos un equipo, somos una iglesia, somos un sínodo, caminamos juntos, pero a todos nos interesa todo. No podemos vivir una vida solo de especialista. Es que a mí me toca hasta este punto. Es que yo hago la oración inicial y el resto ya no me toca. Es que yo hago la reflexión y ya los demás que hagan lo que quieran. Yo coordino el taller, entonces llego a la hora del taller y no me interesa la oración, la lección ni la recreación, no. Todos en todo. Eso es muy importante en una iglesia sinodal. En quinto lugar, sentido de ayuda. Ayuda. Hay que ayudarnos. ¿Qué hacemos? Todos necesitamos ayuda. Nadie es tan poderoso que no necesite ayuda y nadie es tan pobre que no tenga algo para ayudar. Todos podemos ayudar. Sentido de ayuda. Un sexto valor de la sinodalidad, yo lo llamo un paso más. Un paso más. No nos quedemos con lo que nos corresponde solamente. Un paso más. Una horita más. Un trabajo más. Un esfuerzo más. Es que a mí me tocó esto, hasta aquí llegué yo no hago más. No, en la sinodalidad hay que dar un paso más. Lo cierto es que en los grupos, si no damos un paso más de lo que nos toca, nos quedamos rezagados. Y en séptimo lugar, por supuesto, lo propone el Papa, la comunión. Sin comunión. La comunión, ¿qué significa? Fraternidad, sinodalidad, que nos queremos, que nos ayudamos, que nos interesa la vida del otro, que nos place estar con el otro, el gusto de compartir con el otro. Estos valores
para ejercer como líderes en sinodalidad se pueden expresar con principios como solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos. Uno solo corre despavorido y llega primero, pero juntos llegamos más lejos. Cuando estamos solos, hacemos todo rápido, porque creemos que la eficacia pastoral es hacer cualquier cosa y rápido. Ustedes no han visto que a nosotros en la iglesia nos cogió este síndrome de que la misa no puede durar más de media hora, de que la conferencia no más de media horita y después para que cada uno piense que es que nos vamos ligeros. Nos cogió un deseo de hacer las cosas rápido, a la carrera, como si el mundo se fuera a acabar. Nos pasa mucho a los sacerdotes, que vamos a una reunión y llega la hora del almuerzo y decimos, no, me tengo que ir. ¿Ya que tiene que ir? A almorzar. Pues nos cogió el deseo de salir a la carrera y se nos volvió que la celebración en la iglesia, la que más nos gusta, es la que menos dura. Es que esa misa es tan buena, es que no dura y no media hora. Tan buena misa, dura 15 minutos. Tan bueno es tan bueno con el Padre, no predica en 3 minutos. Bueno, puede ser. No es que alarguemos las cosas, pero es que hay que ir más pausado en la vida de la gracia, en la vida de la santidad, en la vida de la iglesia, en sinodalidad. Hay que ir juntos para llegar más lejos. Solo llegamos muy pronto, muy rápido, pero se acaba pronto también el dinamismo. El liderazgo cristiano nos propone un valor importantísimo que San Pablo lo llamaba la parresía, valentía, arrojo, ese espíritu de tomar riesgo, de ser creativos, de inventarse cosas nuevas, porque no hay más peligroso que un líder cobarde. La cobardía no va en el espíritu del cristiano y por eso es necesario que nosotros pensemos en tener iniciativa, valentía creativa. Así lo describe el Papa Francisco en la carta sobre San José. Patris, valentía, guapura, pues, no en el sentido de la arrogancia, sino de no dejarnos amilanar, de seguir adelante, de luchar. Pero claro, un líder cristiano, si es que se llama líder, arrastra, propone creatividad, innovación. No nos olvidemos de esto. Sin correr riesgos no sucede nada nuevo. Claro que haciendo lo de siempre, lo del siempre se ha hecho así, esa es una manera muy cómoda de actuar, pero el siempre se ha hecho así nos propone como un puerto donde estamos seguros. Y el Papa Francisco en Evangelii dice, prefiero una iglesia accidentada, estrellada, por hacer cosas nuevas, y no una iglesia estática, llena de telarañas, por no intentar nada nuevo. Claro que el que propone cosas nuevas tiene más riesgo de equivocarse, pero sin correr riesgo no sucede nada nuevo. Santo Tomás de Aquino decía, un barco está muy seguro en el puerto, pero para eso no se hicieron los barcos. Los barcos se hicieron para mar, para navegar. Nosotros estamos muy seguros
en hacer siempre lo mismo. Pero para hacer siempre lo mismo, como líderes, no estamos en esta iglesia, mucho menos en este espíritu sinodal. La esencia del liderazgo cristiano no es cuántas personas siguen al líder, sino cuánta gente sigue a Dios, no al modo del líder, sino al modo de Jesucristo. Porque es que se da la costumbre que nosotros le queremos imponer a otro mi estilo de seguir a Jesús, que lo debe seguir. Esto pasa mucho en los grupos y movimientos. Es que este es el estilo. Te invito a este grupo y a este movimiento, pero tienes que observar estas normas, estas políticas, estas actividades, porque si no, no sigues a Jesús. Es que si no haces la experiencia de mi movimiento, no eres un discípulo de Jesús. Mire, es que mientras usted no se vuelva Emaús, usted no es cristiano. Y si no se vuelve digna, tampoco. Y si no se vuelve Lazo, tampoco. Y si no se vuelve guadalupano, tampoco. Si no es. No es mi estilo el que le impongo al otro. No es cuántos me siguen a mí en mi estilo de vida, sino cuántos siguen a Dios en el estilo de Jesús, que es distinto. Un buen líder no empuja a nadie. Al que no quiere caminar, pues no lo dejó. Hay que dejarlo. Si no quiere caminar, pues un líder no se pone a jalar a quien no quiere trabajar. Porque el líder tiene que capacitar a quien quiere aprender. Fijémonos, a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan 4, Jesús y la samaritana. Jesús iba de Jerusalén a Jericó. Y como a mediodía le dio sed y pararon en un pozo que se llama Sicar a tomar agua. Mientras él se sentó junto al pozo a descansar, los discípulos fueron a comprar comida. En esas llegó una mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se entienden. Y comienza un diálogo. Es que este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob. O sea, este es de nosotros, los samaritanos, de los judíos. Ah, muy bien. Llama a tu marido. No, no, yo no tengo marido. Dice, ¿quién? Es que has tenido hijos. Ah, entonces fijémonos. Dice el Evangelio al final del capítulo 4. Recordemos que Jesús va de paso y se quedó 2 días con la samaritana y con los samaritanos. Jesús le dedicó 2 días a una líder. Se los dedicó. Era tan líder, era así como era. Entonces, Jesús le dedica el tiempo a una persona que quiere aprender, que está inquieta. El buen líder capacita a los que quieren seguir a Jesús, se esfuerza. Pero, ¿cómo vamos a acompañar al que no quiere? Mire, el liderazgo cristiano no es de ruego. El líder no le ruega al seguidor, sígame. No, le muestra un camino. Si lo quiere seguir en libertad, sígalo. Si no, como dicen, de malas. Le dice en ese episodio, cuando Jesús predica, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y los judíos, a medida que iban escuchando a Jesús, les iban alejando. Se iban alejando. Y entonces Jesús se quedó solo con los discípulos y les dijo, esto los escandaliza. También se quieren ir. También se quieren ir. Jesús no le aflojó la exigencia a los seguidores y no le dio miedo quedarse solo como líder. No se fue a rogarle
a todos. No, Pedro, no se me vaya, esto no es tan duro, venga, yo le aflojo un poquito, pues, la pita. No, la exigencia. No, tranquilo, no. Jesús no rebajó la exigencia porque no tenía miedo de quedarse solo como líder. El líder da un ejemplo, señala un camino e invita a acompañarlo. Si no, no sigue, no ruega. Entonces el líder lo hace es con el ejemplo. Para capacitar, él se capacita. Un líder que no estudia está en la olla, que no lee. Pregúntense ustedes, que son líderes, ¿qué fue lo último que leyeron? ¿Cuál es el programa que más les gusta en la televisión? ¿Para qué utilizan las redes? ¿Qué leen de la prensa? Un líder se tiene que capacitar, conoce la palabra de Dios, se interesa por la iglesia. Un filósofo, Bonhoeffer, decía que el cristiano debía predicar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Hay que capacitarse, hay que formarse, y si no, ¿qué tipo de líderes? La iglesia necesita desarrollar su misión con líderes, pero no líderes encantadores, no líderes estrellas de los tablados, no líderes de esos que son locuaces predicadores, esos sanadores, esos que se creen estrellas del pop. No, la iglesia desarrolla su misión con líderes que son testigos, pioneros, servidores, que entregan la vida en seguimiento de Jesús. Porque algunos se quieren entrenar como líderes para ser predicadores de tablados, que la gente los siga y los aplauda, ser milagreros y vender pócimas para expulsar demonios y torpedear al maligno. Todo eso, ser como un famoso, como un encantador. La iglesia desarrolla su misión con testigos fieles, pioneros del evangelio que abren camino. Pero el líder, voy terminando, el líder es aquel que está gestionando la vida de sus seguidores, pero nada prueba de manera tan grande, tan concluyente, la habilidad de una persona para liderar a otro, como lo que hace todos los días para liderarse a sí mismo. Hay que liderarse a sí mismo. El libro de los Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que dominar 1000 ciudades. Más vale dominarse, ser líderes de nosotros mismos. Porque si quieres ser líder de otros, si quieres ser líder de ti mismo, maneja la cabeza. Pero si quieres ser líder de otros, maneja el corazón. Uno se tiene que manejar a sí mismo con la razón, porque si uno se maneja con el corazón, se equivoca. Si te interesan los otros, corazón. Si te interesas por ti mismo, la razón. Porque el liderazgo es ejemplo y el ejemplo es liderazgo. No hay nada mejor que la integridad del líder. ¿Qué es la integridad? La integridad quiere decir: haz siempre lo correcto, aunque no te vean, ni te premien, ni te castiguen. Hay que hacer siempre lo correcto, aunque no te vean, aunque no te premien, aunque no te castiguen. Eso se llama integridad. Es el valor más grande que tiene un líder, íntegro, ser íntegro.
Y esa integridad lleva a una relación con los otros íntegra. No confunde el liderazgo con amistades exclusivas ni con desprecios de los demás. Como líder, elogia en público y corrige en privado. Ese cuento de los tales grupos de vida donde se deshilachan unos a otros, eso no es así. Hay que elogiar en público y corregir en privado, porque un líder corrige sin ofender. Un líder orienta sin humillar al otro. El verdadero líder es quien potencializa las capacidades del otro, que hace que la gente brille, que no le da miedo que el otro surja, que engrandece, porque el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos. El que quiera ser grande, que sea servidor de todos. La primera causa de un líder es la vida de sus compañeros. Hay que cuidar la vida de otros. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios 4, 11, 12, ahí se nos habla de 5 maneras de ejercer el liderazgo. Y esta es una pregunta que en cualquier momento en sus grupos la pudieran trabajar. Porque San Pablo dice que unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y otros maestros. 5 tipos de líderes en la iglesia. Diferente. No es lo mismo un apóstol que un pastor. No es lo mismo un evangelizador que un maestro. No es lo mismo un profeta que un pastor. Tenemos un problema en la iglesia, es que creemos que uno tiene que servir para todo. Uno puede dar una conferencia, pero puede ser flojo para acompañar gente. Uno puede ser muy bueno para pastorear un grupo, pero puede ser malito para evangelizar. Uno puede ser bueno para esto o para lo otro. Por eso, al leer Efesios 4, 11, 12, yo les hago esta pregunta. ¿Qué tipo de líder es? Uno tiene que definir qué líder es. El líder, para saber qué servicio puede prestar. Si uno sabe qué liderazgo tiene, sabemos qué puede esperar la iglesia. Pero yo, ¿cómo voy a poner a hacer algo a alguien que no lo sabe hacer? A mí, ¿para qué me ponen a cantar? Canta más un pollo al horno. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquel otro, ¿para qué lo ponen a dar una conferencia y coge un micrófono y le tiemblan las rodillas? Pero hay gente que es muy alta y esa puede cambiar los bombillos. Pero ponga un poquito a cambiar bombillos. No, a ese ponga a limpiar zócalos. Es decir, definir el tipo de liderazgo para saber el servicio que presto y lo que la iglesia puede esperar de nosotros. Ojalá que toda esta reflexión del liderazgo cristiano y sinodalidad nos mueva para que en este proceso de la consulta seamos capaces de proponer, de hablar, de decir, pero no solo nosotros, salgamos para que podamos hacer juntos y acompañar al Papa en este proceso sinodal, con esta conclusión. El sínodo del 2023 puede ser muy importante en el Vaticano, pero ese sínodo depende de lo que se haga en los continentes,
Y en los continentes depende de lo que se haga en las diócesis. Y en las diócesis depende de lo que se haga en las parroquias. Si nos devolvemos el sínodo del 2023, depende de lo que se haga en nuestras parroquias. Por eso tenemos esa responsabilidad y por eso como líderes estamos ayudándole al Papa a hacer bien el sínodo del 2023. Bueno, muchas gracias.